Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué bueno tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado circulando por todos lados en las redes sociales, en los medios y bueno, en todas partes prácticamente. Y ese tema es Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el actor turco que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air, y no solo eso, porque también hablaremos sobre su familia, sobre cómo la protege y, lo más importante, sobre lo que pasó. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar esta historia, vamos a analizarla, y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme, porque sí, amigos, hoy hay chisme, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos, y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, especialmente con nuestros amados turcos. Así que, por favor, suscríbanse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, a lo que vinimos. Kerem Bürsin, como ya sabemos, es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Su talento, su carisma, su físico, ¡ay, por Dios! Han conquistado a millones de corazones. Desde su interpretación inolvidable de Serkan Bolat en Love is in the Air, su nombre resonó con fuerza en el panorama internacional, consolidándose como un ícono de la televisión turca y un galán aclamado por fans de todo el mundo. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y ese precio muchas veces es la invasión de la privacidad, el acoso de los paparazzi, y la exposición constante a los medios. Y Kerem no es la excepción. Desde que saltó a la fama, y especialmente después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem ha sido blanco constante de los paparazzi. Lo persiguen, lo fotografían a cada paso, invaden su espacio personal y, lamentablemente, también el de su familia. Y esto, amigos, es algo que ya ha llegado a un punto de quiebre. Kerem se ha cansado, se ha hartado de que no respeten su privacidad, de que no respeten a su familia. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, ¿qué pasó? Pues bien, ha habido varios incidentes recientes que han encendido la mecha. Fotografías filtradas, rumores infundados, y sobre todo, un acoso constante hacia su círculo más cercano, especialmente hacia su madre y su hermana. Kerem, como cualquier persona, tiene derecho a proteger a su familia, a mantenerlos alejados de la vorágine mediática, de las críticas, de los comentarios malintencionados. Y él ha tomado cartas en el asunto. Profundicemos un poco más en los detalles de esta situación. La fama, como un torrente imparable, arrastra consigo tanto el brillo del éxito como la sombra de la invasión. En el caso de Kerem Bürsin, esta sombra se manifiesta en la persistente presencia de los paparazzi, que no dudan en acecharlo en cada esquina, en cada evento, en cada momento de su vida. Fotografías robadas, capturas indiscretas y la publicación sin consentimiento de imágenes íntimas se han convertido en una constante, alimentando un ciclo de exposición que Kerem ya no está dispuesto a tolerar. Pero la verdadera preocupación de Kerem no reside solo en su propia exposición, sino en la de su familia. Su madre, su hermana y aquellos seres queridos que no eligieron la vida pública, se han visto arrastrados a este torbellino mediático. Han sido objeto de miradas indiscretas, de comentarios malintencionados, y de una exposición que atenta contra su derecho a la privacidad y a una vida normal. Es en este punto donde la defensa de Kerem se vuelve aún más feroz, donde su instinto protector se manifiesta con mayor fuerza. En los últimos meses, hemos visto a Kerem expresar su molestia públicamente en varias ocasiones. A través de sus redes sociales, ha lanzado mensajes directos a los paparazzi, pidiéndoles respeto, pidiéndoles que se mantengan a distancia, que dejen a su familia tranquila. Ha utilizado un tono firme, pero a la vez muy respetuoso, dejando claro que no tolerará más este acoso. Sus publicaciones en Instagram y en Twitter se han convertido en llamados a la calma, en peticiones de consideración, pero también en advertencias claras sobre los límites que no deben ser traspasados. Ha defendido a su madre y a su hermana, incluso en entrevistas, dejando claro que ellas no tienen nada que ver con su trabajo, y que merecen vivir una vida normal, sin ser constantemente asediadas por la prensa. En cada oportunidad, Kerem ha reafirmado su compromiso con la protección de su familia,
dejando claro que su bienestar es su prioridad número uno. Ha hablado con orgullo de su madre, de su hermana, destacando sus cualidades, sus logros y la importancia que tienen en su vida. Y ha dejado claro que no permitirá que sean objeto de hostigamiento ni de intrusión. También hemos visto a Kerem tomar medidas legales en algunos casos. Se ha sabido de denuncias por acoso por intromisión en la privacidad y por la publicación de fotografías sin su consentimiento. Esto demuestra que no está dispuesto a ceder, que está dispuesto a luchar por sus derechos y por los de su familia. No se ha quedado de brazos cruzados, sino que ha tomado acciones concretas para proteger a sus seres queridos. Ha contratado abogados, ha presentado denuncias, y ha buscado todas las vías legales disponibles para frenar el acoso y proteger a su familia. Y esto, amigos, es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Kerem, a pesar de su fama, de su éxito, no se ha olvidado de lo más importante, la familia. Ha demostrado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su madre, a su hermana, y a todos los que lo rodean. Y esto, en un mundo donde la fama muchas veces corrompe, es algo que lo hace aún más admirable. Es importante entender que la vida de una celebridad no es fácil. No es solo glamour, alfombras rojas y flashes. Hay una parte oscura, una parte que nadie ve, y que es el precio que tienen que pagar por su fama. El acoso de los paparazzi, la invasión de la privacidad, las críticas constantes, todo esto puede ser muy duro, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a ello, como es el caso de la familia de Kerem. La presión constante, la exposición a los medios, la falta de control sobre su propia imagen, son factores que pueden minar la salud mental y emocional de cualquier persona. Por eso es fundamental que respetemos su decisión, que entendamos su postura, y que no contribuyamos a alimentar este acoso. No compartamos fotografías filtradas, no hagamos comentarios malintencionados, y no demos importancia a los rumores infundados. Apoyemos a Kerem en su lucha por proteger a su familia, y mostremos nuestro respeto por su decisión de mantenerlos alejados de los focos. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás, y debemos actuar con responsabilidad y empatía. Además, creo que es importante destacar la valentía de Kerem. No es fácil enfrentarse a los medios, a la prensa, a la opinión pública. Se necesita mucha valentía, mucha determinación, y mucha fuerza de voluntad para defender tus derechos y los de tu familia. Kerem ha demostrado tener todas estas cualidades. Ha mostrado una entereza admirable al defender sus límites y los de su familia. Su determinación para mantener a sus seres queridos a salvo de la vorágine mediática es digna de reconocimiento. Su valentía para plantar cara a la presión y al acoso es un ejemplo para todos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del lado profesional de Kerem. A pesar de todo este drama, a pesar de la presión mediática, sigue trabajando duro, sigue participando en proyectos importantes, y sigue demostrando su talento. Recientemente ha participado en varias series y películas, como Senkalkam, que le catapultó a la fama mundial, Eflatun, un drama que explora las complejidades de la vida, y Jakob Seversen, que le ha mantenido en la cúspide de la popularidad. Sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Lo cual demuestra que es un gran profesional, que sabe separar su vida personal de su trabajo, y que no se deja afectar por las adversidades. Su capacidad para mantener la concentración y el desempeño profesional a pesar de las dificultades es un testimonio de su disciplina y dedicación. En resumen, Kerem Bürsin se ha hartado de los paparazzi, ha defendido a su familia, y ha tomado medidas para proteger su privacidad y la de sus seres queridos. Ha demostrado ser un hombre valiente, un hombre comprometido con su familia, y un gran profesional. Y esto es algo que merece nuestro respeto y nuestra admiración. La historia de Kerem Bürsin nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto en un mundo cada vez más conectado. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama y a cuestionar los límites de la intromisión. Nos enseña la importancia de proteger a nuestros seres queridos y de defender nuestros derechos. Como fans, es fundamental que comprendamos que el apoyo a un artista no implica la invasión de su vida privada. Debemos ser conscientes de los límites y respetar sus decisiones. Debemos ser críticos con los medios y no contribuir a la difusión de información no verificada o perjudicial. Debemos ser empáticos y ponernos en el lugar de Kerem y su familia. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Creen que los paparazzi deben respetar su privacidad y la de su familia? Me encantaría leer sus comentarios.
Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios abajo. Estoy muy interesada en saber sus opiniones. ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad? ¿Cómo creen que los paparazzi deberían actuar? ¿Qué podemos hacer nosotros como fans para apoyar a Kerem y a su familia? Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Hemos analizado la situación de Kerem Bürsin, hemos visto lo que ha pasado, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto a la familia. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, y gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes, me encanta leer sus comentarios, y me encanta saber que estamos conectados por nuestra pasión por el mundo de las celebridades, especialmente por los turcos. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de darle un buen me gusta si les gustó. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, cada suscripción, cada comentario, cada like, es un granito de arena que construye esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, la privacidad es un derecho fundamental.